Vamos a hablar con el hombre del antifaz, que es el diputado provincial Guillermo Castelo. ¿Qué tal, diputado? Buena mañana, ¿cómo está? Hola, Claudio, hola, Analía, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, cuénteme el porqué del antifaz. Bueno, ayer tuvimos una sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Se trataba un tema, como siempre, aumento de impuestos. Lo único que se le ocurre al gobernador Kicillof es aumentar impuestos para sostener ese estado grande, elefantiásico, inútil que tenemos. Entonces, yo te cuento, si tengo un minuto, ¿te parece, Claudio, cómo viene la mano de para eso lo llamamos. Para ponernos en contexto. Hágalo. Para ponernos en contexto, mira, el año 2017, en el gobierno de Macri firmó con los 24 gobernadores lo que se llamó un consenso fiscal. Se iban a poner de acuerdo la nación y las provincias para ir bajando, reduciendo impuestos de a poco, digamos muy tibiamente, muy gradualmente, pero a lo largo de 5 o 6 años se iban a bajar las alícuotas, sobre todo del peor impuesto del mundo, que es el peor, que no lo tiene nadie, que es el ingresos brutos, que pega, digamos, a las provincias, ¿no? Es utilizado por las provincias para financiar sus gastos. Ingresos brutos y sellos, esos dos iban a tener una baja gradual durante 5 o 6 años, en varios rubros, en varias actividades. Cuando vino Kicillof, en el 2019 suspendió esa reducción de impuestos. La suspendió primero, la puso en el freezer después, y ahora, hace unos meses atrás, un par de meses atrás, envió un nuevo proyecto, Kicillof, que se llama Consenso Fiscal 2021, que reemplaza definitivamente, al Consenso Fiscal 2017. Y ayer, después de muchas idas y venidas, finalmente lo envió a la Cámara de Diputados y lo tratamos ayer a la noche. Este consenso fiscal es horrible porque no solo que termina con la reducción gradual de impuestos, sino que sube impuestos a los ingresos brutos, impuestos de sellos, algunas actividades, por ejemplo, que tendrían que estar ya, exentas, por ejemplo, la industria manufacturera, la agricultura, ganadería, minería, pesca, el transporte, electricidad, gas, agua, incluso para los usuarios residenciales, debería estar exento hoy en día, empiezan a pagar 4%, 3%, 2%, hay un aumento considerable de varios rubros, comunicaciones que pasa del 3 al 5,5%, servicios financieros que pasa del 5 al 9%, es decir, suma de impuestos por todos lados. ¿Aumentos de más del 100% en distintos impuestos? Pasan alícuotas que se corren del 3, por ejemplo, comunicaciones del 3 al 5,50%. Prácticamente un 100%. Del 5 al 9, claro, exactamente, industria papelera del 3 al 6%. Algo que, digamos, que tiene que ver con la modernidad, con la tecnología, como servicios digitales, esto que presta la gente, ¿no? Que muchas veces los vende al exterior y demás. Antes estaba exento y ahora, digamos, hay un impuesto sobre esto. Después se hace se crea un organismo que va a hacer revaluaciones fiscales, ¿no? Todos las casas, los domicilios de la provincia de Buenos Aires van a ser revaluados por un organismo que crea acá esta ley, que va a terminar pasando lo que pasa en Capital, que van a subir las evaluaciones fiscales un 400, 500%, por lo cual la gente va a pagar un 400, 500% más de impuesto inmobiliario. Pero perdón, este es el mismo Estado o el mismo gobierno que se queja de las empresas que aumentan sus precios. No, claro, sí, y se quejan, porque por eso, yo ayer decía en mi alocución que hay una contradicción flagrante entre los considerandos, es decir, los fundamentos del proyecto y las disposiciones, porque en la exposición de motivos el gobernador dice hay que avanzar hacia una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, la generación de empleo, y justamente todos las alícuotas que se suben, los impuestos nuevos, ahuyentan la inversión, desalientan la generación de empleo, es decir, que va a contramano de lo que quiere o de lo que dice querer, ¿no? Entonces, por eso nosotros hicimos ese discurso y le dijimos al gobernador, no nos pongan esta situación al diputado, tener que robar a la gente, le estamos robando a la gente directamente. Si quiere que le robemos a la gente, que no sea cara descubierta, y por eso me puse el antifaz, le dije, mira, en vez de estar entregando gratis estos tapabocas, empiecen a darle a los diputados y hacer la tesitura de este gobierno, aumentar impuestos cada vez que nos juntemos, regálenle directamente antifaces y que salgamos todos como ladrones a la calle a robarle a la gente. Bien. Pero bueno, no le gustó mucho mi ilustración. Hábleme del ingresos brutos. ¿Cuál es, digamos, el proyecto que dice? ¿Aumentarlo a cuánto? No, depende de la categoría y depende del rubro. Por ejemplo, la industria manufacturera tendría que estar exenta ya a esta altura del partido por el consenso del 17 y ahora se sube de 0 a 1,5, ¿no?
agricultura, ganadería, minería y pesca de 0, que tendría que estar exento ya, a 0,75. El transporte del 2%, que debería estar exenta. Electricidad, gas y agua a los usuarios residenciales, que ahora encima viene el tarifazo, ¿no? Debería estar exento y se le va a cobrar el 4%. ¿No? Bueno, así un montón de rubros, y otros que suben de forma desproporcionada, como te decía recién, comunicaciones, servicios financieros, industria papelera, servicios digitales. Bueno, es un horror esto, es un horror, y bueno, Cambiemos abstuvo finalmente, pero con el voto positivo del Frente de Chorros salió la ley. Cambiemos se abstuvo juntos, ¿no? Es una manera de votar a favor. Sí, es una manera de no involucrarse, ¿no? De no comprometerse. Y si uno está en contra de esto, como nosotros estamos, como Avanza Libertad está en contra, hay que votar directamente y hay que exponerlos, digamos, hay que decir por qué estamos votando. Nuestra posición es clarísima. Nosotros fuimos a las elecciones del año pasado diciendo a la gente en la campaña electoral que íbamos a tener menos impuestos y íbamos a reducir el Estado para poder pagar menos impuestos. Lo dijimos claramente y la gente nos votó para eso. Diputado José Luis Esper, Carolina Píparo, 3 diputados provinciales, 10 concejales. Le pregunto, ¿qué hay de las, los estamentos empresariales, las ONG, por ejemplo, FEBA y toda, digamos, la estructura empresarial gremial que no dice nada? Lo que pasa es que, vos sabés, lo hemos hablado varias veces acá, el problema argentino, Claudio, es la corporativización. Está todo, digamos, funcionan las corporaciones en Argentina, mandan las corporaciones. La corporación política, la corporación sindical, la corporación empresarial, la corporación de los jueces, de los periodistas, ¿no? Entonces la gente tiene mucho miedo, los llaneros solitarios, que por ahí dicen algo distinto, tienen mucho miedo a que los cancelen o a tener problemas en definitiva. Entonces, estas organizaciones están muy tomadas por el gobierno siempre porque hacen negocios o tienen acuerdos con el gobierno. Hay un montón de estas organizaciones que vos decís de defensa del consumidor que no defienden a nadie, se defienden a ellos mismos o defienden al gobierno cuando debería estar defendiendo a los consumidores, a los usuarios, pero está repleto de este tipo de organizaciones, como las organizaciones de derechos humanos, que defienden los derechos humanos de ellos, no los de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Pasa exactamente lo mismo, son cooptados por los gobiernos, porque le dan plata, le dan prebendas, le dan subsidios, y dicen lo que se le da la gana o lo que quiere el gobierno. Después no están cumpliendo la función para las cuales se iniciaron, ¿no? Se dieron origen. Pasa lo mismo con un montón de organizaciones en Argentina. Por último, ¿con qué vamos a pagar el 60% de aumento de paritarias, más el bono que le va a dar a una pila de beneficiarios en la provincia de Buenos Aires? Pregunto esto atendiendo a que hay tomas de nuevos créditos, por ejemplo, en los últimos días por 16.000 millones. Bueno, los privados se van a fundir, se van a seguir fundiendo, van a tener que pasarse al negro o tomar gente en negro, van a tener que tratar de evadir algunos impuestos los privados, ¿no? Como siempre, como venimos haciendo en Argentina, porque el que paga todos los impuestos acá se funde, ¿no? Una empresa, por ejemplo, una pyme. Y el Estado va a darle la maquinita, no tiene otra forma de hacerlo eso. Va a seguir dando la maquinita de hacer dinero, va a generar inflación del 100%, del 80%, 90%. Después el gobierno, cuando salga el 6%, como salió el otro día, le va a echar la culpa a los formadores de precios, estas estupideces que dice siempre, le va a echar la culpa a los empresarios, le va a echar la culpa al FMI, ¿no? Va a pasar eso, y alguna gente se lo va a comer, este discurso de que la culpa de la inflación la tienen los empresarios. La culpa de la inflación la tiene el gobierno, el Estado, siempre la tiene el Estado, que es el que tiene la potestad de emitir dinero. Cuando emite de más y sin respaldo, genera inflación, el 6% y acumulado el 60%, y vamos a ver la inflación del año que viene del 80 al 90%. Es culpa del gobierno eso. Y el gobierno, como no tiene otra forma no tiene otros recursos, porque se exprimió a la ciudadanía con impuestos, la está matando, entonces va a seguir dando la maquinita con dinero que no tiene valor, no tiene respaldo, y eso genera inflación. Muy bien, estamos escuchando al diputado Guillermo Castelo. Diputado, que siga usted muy bien, buen fin de semana. Gracias, igualmente, un abrazo fuerte.